Buenos días, buenos días. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista Hispana de Miami Beach. A los que están aquí presentes y a los que nos están viendo por internet o nos van a ver más tarde, cuando vean la grabación. Estamos aquí en el nombre de Jesús, terminando una serie que estuvimos estudiando como 2 meses atrás, 1 mes y medio, que se llamaban Fundamentos del Cristianismo. Fundamentos del cristianismo, cosas muy importantes que los cristianos tenemos que estarnos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y mientras más pase el tiempo, más relevante se haga que tengamos bien claro estos conceptos del cristianismo. Estas doctrinas fundamentales que son para todos los cristianos, no importa la denominación en la iglesia. Si tenemos esto claro, estamos con el Señor, estamos con Jesús, somos sus discípulos porque es lo que nos enseñó. Hablamos sobre la naturaleza de Dios en la primera sesión, cuando Él se nos muestra como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego hablamos sobre el propósito de nosotros, por qué Dios hizo la humanidad, para qué nos hizo. Nos hizo para servirlo y para honrarlo, ¿verdad? Y luego nos habló entonces de que viene, claro, todos los eventos, la naturaleza del pecado, el pecado que Adán y Eva cometieron y que toda la humanidad hemos engendrado, ¿verdad? Nacemos ya con ese pecado, pero por ser pecadores no podemos nosotros hacer nada por nosotros mismos, sino que tenemos que hacerlo a través de ¿quién? A través de la muerte de Jesús, que pagó, hizo posible ese perdón de esos pecados para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la próxima sesión entonces estuvimos hablando algo más maravilloso, porque no puede ser que muriera y ahí quedara, porque ese no es el propósito. Y eso es lo que lo hace diferente. Él vino como humano a sufrir por nuestros pecados, a hacernos ejemplo, a enseñarnos, pero Él está por encima de todos nosotros y resucitó. Demostró su divinidad en todo este proceso, y si no lo habíamos entendido bien, con esta resurrección nos da vida eterna, una vida nueva con Él, una vida eterna, y entonces nos dejó al Espíritu Santo, porque Él fue llevado al cielo. Estas cosas son, ¿sabes que un milagro es algo que tú no puedes explicarlo de ninguna manera? Con Jesús sucedieron muchos milagros y estas cosas son unos milagros que solamente Dios Todopoderoso puede hacer. Ninguno de nosotros puede hacer ninguna de esas cosas, ni subir, ni ascender como ascendió, y cuando estaban y lo vieron y se fue. Y así mismo va a regresar. Y de eso vamos a hablar hoy, del regreso de Jesús, de esa promesa que nos hizo de que va a volver. Y todo esto, desde que empezamos a conocer al Señor hasta el final, que para nosotros es, pero para Él no, porque es eterno y ya nos hace herederos de esa eternidad también. Todo se ha ido cumpliendo. Son profecías, son promesas, es palabra de Dios cumplida. Y entonces hoy vamos a ver cómo Jesús regresará. ¿Para qué va a regresar Jesús? A ver, ¿para qué? Establecer el reino. Establecer un reino, ¿qué? ¿Cómo va a ser ese reino? Como los reinos que tenemos ahora, que se murió, hay un príncipe de qué sé yo cuántos años. ¿Para eso? Un reino eterno. Un reino eterno. Un reino eterno. Es un reino eterno. ¿Y por qué es importante que eso suceda? Porque es importante que Jesús regrese. Pues ya Él vino y nos salvó. Ya Él hizo la obra salvadora. Ya murió y pegó por nuestros pecados. Resucitó y tenemos la vida eterna. ¿Sabes por qué es importante que Jesús regrese? Para que escoja los escogidos y nos lleve allá al lugar celestial. Él nos dejó con esa esperanza. Él nos dijo, esto no. Recuerden que la tierra es imperfecta. De hecho, el rey de esta tierra, ¿quién es? ¿Quién es el que anda campeando por sus respetos en esta tierra? Ajá. Satanás. Si Él nos deja aquí, entonces nosotros ¿dónde vamos a seguir? En un reino, no en el que Él nos prometió. Él se fue a hacernos una morada con Él, celestial, eterna, y viene a recoger a todo aquel que en Él cree. Y cuando venga todavía, ¿verdad? Van a pasar muchas cosas y todavía hay tiempo para los que no están perdidos. Así que vamos a orar
para pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu salvación. Te damos gracias por amarnos primero, por haber dado a tu Hijo Jesús. Gracias por habernos dejado tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, para entenderla, para guiarnos, para redarguirnos, Señor, para que no perdamos esperanza y para que sigamos, Señor, sabiendo, predicando, confiando en que tú eres el Dios Todopoderoso y real. Gracias por esa promesa que tenemos, que nos ayuda, Señor, a pasar por esta vivencia terrenal que tú nos has permitido tener, esperando a nuestro Señor. Permite que podamos llevar este evangelio de salvación a los que aún no te conocen, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí hay una aplicación para la vida, ¿verdad? Que yo les voy a hacer un pequeño resumencito. Es siempre unas palabras que nos dan para ayudarnos a poner en el contexto. Dice que todos disfrutamos los finales felices. Todos disfrutamos los finales felices. A nosotros no nos gusta ver una película y que la película termine triste y que se muere el actor principal. ¿Ves? No nos gustan esas cosas. Pero para los hijos de Dios, ¿habrá o no habrá un final feliz? Cuando nosotros empezamos a leer un libro y una cosa, no sabemos hasta el final qué es lo que va a pasar. Pero ya Jesús ya nos dijo a nosotros, sí, qué es lo que va a pasar. Pasito por pasito, pasito por pasito. Ya nos lo dejó dicho. Ya nos lo dejó dicho. Así que nosotros estamos bien seguros de que nosotros sí vamos a tener un final feliz y de que hay una esperanza y una verdad en la que nos podemos gozar. Amén. Así que la Biblia es bien clara, la Biblia nos explica, la Biblia nos advierte, la Biblia nos guía y nos dice, y dice que la promesa de Jesús, de su regreso, se va a cumplir igual que las otras cosas se cumplieron. Así que vamos a leer, vamos a estar leyendo Mateo 24 del 3 al 8, vayan buscando en sus Biblias Mateo 24 del 3 al 8, luego vamos a dejar unos y vamos a ir al 29, los versículos 29 al 32 y luego vamos a finalizar con los versículos del 42 al 44. Del 42 al 44. Así que del 3 al 8 vamos a ver. Alguno lo puede leer rapidito para no tomarnos mucho tiempo. Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿En qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Okay. Y todo esto será principio de dolores, ¿verdad? Fíjense que Jesús estaba con los discípulos y ellos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Pero Jesús tenía una manera bien peculiar y bien distinta a nosotros de enseñar. Entonces Jesús empieza a hablarle, cuando contesta, le empieza a hablar como que de otra cosa, ¿verdad? ¿Qué le empieza a decir a Jesús? ¿Qué es lo primero que le responde? En ese versículo 4, ¿qué es lo primero? Nadie os engañe. Pero Dios no están preguntando eso. Ellos no le están preguntando eso. Ellos le están preguntando: dinos, ¿cuáles son las señales? Porque ellos habían estado, ¿verdad? En los capítulos antes de Mateo, si leen, ¿verdad? Porque a veces uno tiene que leer antes, pero ellos estaban caminando con Jesús, ya estaban en los tiempos finales y ellos estaban contemplando el templo y maravillados con el templo, y el Señor le dijo: ese templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Yo imagino que Jesús dijo: ya no me he ido, ya estos están adorando el templo en vez de saber que yo soy el Dios vivo. ¿Verdad? Pero Jesús se dio cuenta de que necesitaban, y ellos como que se fueron, cuando regresaron, que encontraron a Jesús otra vez en el Monte de los Olivos, le hacen esa pregunta, parece que se habían quedado meditando, y le dijeron: oye, estas cosas que tú dices, la destrucción del templo, esas cosas del final, eso de,
¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Dice la Biblia cuándo va a ser eso? Por lo menos la venida de Jesús. ¿Dice la Biblia cuándo es? No. Dice que aún los ángeles del cielo saben. Nadie lo sabe, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nadie lo sabe. Solamente el Padre. Así que Jesús, como conoce todas esas cosas, Jesús ya se estaba mostrando su divinidad y les empezó con una advertencia que hoy día es bien pertinente para nosotros. Bien pertinente también para nosotros, porque recuerden que nosotros le pusimos fechas y números a los días y a los años, pero para el Señor eso no existe. Para el Señor es una eternidad, todo es corrido, todo es un solo plan, todo es una sola cosa. Y nosotros tenemos que entender eso también. Para aquellos, hace 2000 años, eran los últimos tiempos. Para aquellos habían engañadores, para aquellos habían señales, y lo siguen habiendo para nosotros. Así que el Señor lo que les dijo es, los tiempos, van a haber unas señales. Cuídense de qué? De que no los engañen. Cuídense de que no los engañen. Es bien importante porque va a haber gente que va a venirlos a engañar y va inclusive a decir que son el Cristo. ¿Cuánta gente se han declarado que son el Cristo? En África, en Inglaterra, hasta en Puerto Rico un hombre dijo que era el Cristo y tienen seguidores. Porque no es la tontería, no decían ese es un loco, hay que ignorarlo. No, tienen seguidores, engañan a la gente. Y Cristo nos dijo, velen ustedes que no sean engañados con falsos cristos, con falsas enseñanzas. Van a oír de estas señales. Y entonces nos dice, ¿verdad? Nos da una advertencia y nos dice el sinnúmero de señales que va a haber. Guerras, rumores de guerra. Pero dice algo muy importante, ¿verdad? Dice algo muy importante en esos versículos. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. No es el fin. Todavía no es el fin. Hay una señal que quizás nos va a decir mejor cuál es el fin, pero no nos va a dar ni fecha ni hora. ¿Amén? Así que tenemos que confiar en que Cristo va a regresar porque Él así lo dijo. Tenemos que cuidarnos de los falsos maestros porque nos van a engañar. No nos podemos turbar, no nos podemos desesperar, no nos podemos asustar ni entrar en un pánico porque estén sucediendo tantas cosas como están sucediendo. Que si la pandemia, el otro día estaba mirando y vi una prédica de alguien o un estudio de alguien que la pandemia es parte de esas señales, es como si ya ahí le tenemos fecha a Jesús, tan pronto digan que se acabó la pandemia, como que vamos a mirar para arriba que viene Jesús. Y no es así, nadie sabe el día, pero Él nos dijo, ¿verdad? Pero son señales. Que son unas señales que es importante que sucedan. Es importante, fíjate que lo dijo el Señor, es necesario. Y que anheles, tenemos que anhelar nosotros entonces, que el Señor venga. Sigue en Mateo 29:32, le voy a leer rapidito porque el tiempo apremia. Más señales de calamidades. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense que no solo habla el Señor de señales espirituales que nosotros tenemos que estar alerta para que no nos engañen con falsos cristos, con falsas enseñanzas bíblicas, la gente fuera de contexto, opiniones de la gente con un versículo y después hacen una prédica de un versículo completo y todos son opiniones y conclusiones a las que ha llegado la persona. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios tal y como está escrita, la verdad de la Biblia, para saber que no nos engañen y que no nos digan cosas. Entonces, dice el Señor, inmediatamente de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjense que eso son señales físicas, pero ya antes había otros profetas que habían hablado de tipos de señales físicas como esa. Si usted se va y lee Isaías 13:10 o lee en Ezequiel 32 del 7 al 8 o en Joel del 2 el versículo 10 y Zacarías 14:6, menciona eso mismo, cómo va a haber conmoción en los cielos. Recuerden que ellos, Isaías 700 años antes de que Cristo viniera, habían hablado de que Cristo venía. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que la palabra de Dios se cumple, que lo que es del Señor se cumple. ¿Qué tiempo? El tiempo lo sabe el Señor, ¿verdad? Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Cómo vino Jesús a la tierra cuando vino a morir por nuestros pecados? ¿Cómo vino? Como un bebé, con humildad, en secreto casi, porque lo tuvieron que esconder, prácticamente escondido. Fíjense que la Biblia nos habla muy poco de la niñez y la adolescencia de Jesús hasta que Jesús vino a cumplir su propósito. Pero esta vez, ¿cómo es que dice que va a venir? Con poder y gran poder. Ya va a venir, exacto, como diríamos aquí en la tierra, con bombos y platillos. Porque va a venir ¿con qué? Con poder y gran poder. Con poder y gran gloria. Porque la gloria es del Señor, del único Dios verdadero. Del único Dios verdadero. Ahora ya Él demostró con todo su proceso y el de la resurrección y la ascensión que Él era el verdadero Dios, que Él era el verdadero Hijo de Dios, que Él era el Cristo, que el Mesías esperado. Y ahora va a venir como ese, como tal, ya. No hay duda. Y va a venir con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. De la higuera a aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Las señales nos van diciendo. Exactamente. Según nosotros ya sabemos que vinimos de un invierno y empiezan a salir, miren, yo vivía en Ohio y como ahí cae mucha nieve, miren, yo vivía en un apartamentito pequeño, pero daba un jardín botánico. Y un día me asomo y está aquello lleno de tulipanes. Todavía había nieve y los tulipanes saliendo, anunciando la primavera, anunciando el verano. Dice, si la higuera tiene hojas es porque viene el verano. Si hay estas señales, es única y exclusivamente para que sepamos que Jesús viene, que Jesús va a regresar como Jesús lo dijo. Así que las señales son para eso. Las señoras son para eso. Va a venir a la tierra y va a venir a juntar a sus escogidos. Y hay mucha gente que no saben, hay mucha gente que no conocen. Así que nos dice en Mateo 24 del 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que, mis hermanos, yo hice aquí como un pequeño resumen, como el tiempo apremia, ¿verdad? Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué hizo Jesús? Les dio advertencias. Les explicó, fíjense que el Señor nunca ha hecho nada que no nos haya dicho primero. Aun cuando Adán y cuando Eva, cuando Él los creó, Él puso un árbol y Él dio unas instrucciones claras. Nosotros estamos advertidos. No podemos decir, pero porque Dios es así con nosotros y hace esto y aquello. Es que nosotros sabemos que estas señales son una advertencia y que hay una necesidad de que ocurran. Porque antes de que sea la trompeta el que lo anuncie, son estas señales los que lo anuncian. Esa es la voluntad del Señor. Y es importante, porque tenemos que evitar estas cosas, que nos pasen estas cosas. ¿Cómo ustedes se sienten con todo esto? Mira, ahora explotó un volcán allí en una de las islitas. Tenemos la pestilencia, tenemos las guerras. ¿Cómo ustedes se sienten con eso? O sea, realmente, ¿cómo se sienten? Yo me siento bien, ¿no? Gracias a Dios. Algunos de ustedes tienen temor, algunos de ustedes se sienten como angustiados. Porque yo... Pero sí es un claro mensaje de que lo que está sucediendo no es normal y que tenemos de verdad que estar preparados, y a veces uno se siente como que Dios mío, ¿ahora que estoy haciendo lo suficiente? Es más eso, como la angustia de si estar haciendo lo suficiente.
Y hay quien se des... A veces sí yo siento temor. Claro. Porque es demasiado, ¿eh? Tú miras para donde quiera que tú miras, es algo difícil, es algo duro, la gente sufriendo, la gente muriendo, la gente perdiendo sus seres queridos. Y entonces es una situación crítica. Nosotros no tenemos un cuerpo transformado todavía, ni una mente transformada, santa y sana. Nosotros todavía tenemos esta humanidad, todavía tenemos este pecado, todavía tenemos unas cosas con las que tenemos que lidiar, y por eso Jesús nos advierte, no se dejen engañar. No podemos dejar esto, ¿verdad? Porque las señales no tienen un fin en sí mismas. Las tormentas pasan, y ¿desde cuándo llevan habiendo tormentas? Desde que los dinosaurios, desde que hubo el diluvio, todas esas cosas están pasando y siguen pasando. Pero, ¿qué fin tienen en sí mismas? Pero lo que sí tiene un fin en sí mismo es la venida de Jesús. Lo que sí tuvo un fin en sí mismo es la resurrección, la muerte, la salvación de Jesús. Eso sí es algo que logró una cosa sobrenatural. La salvación de nuestros pecados. Y para nosotros es la maravilla más grande del mundo. Y por eso Jesús dice, no se dejen engañar, no podemos tener pánico, ni mucho menos entretenernos. Porque en Puerto Rico, por ejemplo, hay un predicador que tiene la casa llena de cuánta señal ha ocurrido, de cuánto periódico, y es que están tratando de predecir el día, o por lo menos acercarse a la década, o al siglo. Eso es lo que quiere Dios que nosotros estemos haciendo. Si tenemos estas señales, si tenemos la tendencia, y si eso implica que para nosotros los cristianos vienen a buscarnos y las promesas se nos van a cumplir tal y como se cumplieron todas las que hasta hoy día estaban hechas y dichas. Él viene a darnos un reino eterno, a desterrar a Satanás, sacarlo de esta tierra, sacar todos los problemas y ofrecernos. Él viene todavía por salvación de los que todavía no están. Nosotros tenemos que seguir predicando, hacer la gran comisión, porque lo que dice es que cuando se conozca la palabra en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahora usted se preguntará, ¿cuándo será eso? ¿Cuando mis nietos? ¿Cuando los hijos de mis nietos? Por eso nosotros no podemos entretenernos en esas otras cosas, ni ponernos a ser fanáticos de seguir tanta cosa que está pasando. Nosotros lo que tenemos que seguir es la palabra de Dios y hacer la gran comisión y alabar a Dios y glorificarnos a Dios y buscarle esperanza. Ayer estábamos en un entrenamiento y me llegó mucho fuerte de esta señora, que fue la última que nos habló, que dio su testimonio. Esta mujer estaba sola aquí con su marido. Su familia es la iglesia, dijo él. Ya vino con su marido y su hija, vinieron para acá. Y ahora perdió por el COVID a su marido. Su hija, que debe estar en los 40, me imagino, 30 o 40, porque la mujer es bastante joven, tiene un stroke, la van a operar, está en la casa. Le cayeron, que si la lavadora, bueno, le cayeron 40 cosas, pero yo hubiera querido que ustedes vieran con la paz, con el gozo, que ella dio ese testimonio y ella dijo que su esposo ya sabía dónde estaba. Y ella dijo, y aquí yo estoy porque hay que seguir para adelante. ¿Para adelante con qué? ¿Con qué hay que seguir para adelante? ¿Y haciendo qué? Sirviendo al Señor. Ella estaba allí sirviendo, ella estaba acá sirviendo las meriendas, y no sé si después a lo mejor ellos y Betty lo dirán en lo que tiene que ver con la escuelita y eso, que es parte del testimonio. Pero yo quiero usar esta parte nada más. Calamidad sobre calamidad, dolor sobre dolor. No que la mujer no tenga un dolor. La mujer está pasando por mucho, pero la mujer tiene una esperanza, y esa es la misma esperanza que nosotros tenemos. La esperanza de la vida eterna, el gozo de saber que Jesús murió por nosotros y que con Cristo todo lo podemos sobrepasar. Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Dice, 2 de Timoteo 4:8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Él viene a juzgar, pero ya nosotros tenemos abogados. Cuando tengamos cada uno que presentarnos delante del Señor, tenemos abogados, ¿verdad? En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Pues tengo por cierto que las aflicciones, dice en Romanos 8:18, presentes no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera, hermanos. Nada de lo que está pasando es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que eso es lo que nos tiene que sostener a nosotros cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos infunden aliento. No es que no vamos a pasar. Si Él es capaz de levantar los huesos muertos. No es que no vamos a pasar, no es que no vamos a llorar. Yo tengo una amiga y se murió una señora, se murieron dos amadas, muy amadas mías en estas últimas 2 semanas. El sábado anterior se murió una tía que había cumplido año el 1 de abril y se murió el 3 de abril. Amada. Entonces yo digo, si uno pudiera volver a traer personas, esa sería una de las que yo volvería a traer porque fue un ejemplo de amor, de apertura para todo y estaba convertida al Señor. Alabado sea Dios. Y la segunda que murió este sábado pasado fue la mamá de una de mis mejores amigas en Puerto Rico. Y yo siempre les digo, cuando andes por el valle de sombra de muerte, su vara y su callado te infundirán aliento. Y más adelante dice que va a tener mesa aderezada para nosotros. Jesús se fue a prepararnos una mansión, se fue a prepararnos morada, se fue para venirnos a buscar. Tenemos todas esas promesas de Jesús. Y la Biblia es clara, verdadera, contundente. La Biblia no miente. Las señales nos dicen que se siguen cumpliendo la palabra del Señor. Las señales nos dicen que las promesas del Señor están cumplidas, que las profecías del Señor están cumplidas y que se van a seguir cumpliendo. Y que Cristo vendrá y que regresará para establecer ese reino, ¿verdad? Dice que viene terrible el día del Señor, dice Isaías. Pero para nosotros va a ser un día glorioso, va a ser un día de redención, va a ser un día donde nos van a traer la paz eterna, la salvación eterna, donde se van a acabar todas esas cosas. Así que, aunque no sepamos la hora y aunque no sepamos el día, para nosotros todos los días es día de salvación, todos los días es día de predicar, porque nosotros tenemos una edad finita, ¿verdad? Nosotros tenemos un tiempo finito en la tierra. Máximo dicen 120 años, ¿verdad? Hay muchos que ya están en 107, 190, mi mamá va a cumplir 93. Pero un día vamos a morirnos. Y eso va a ser nuestro fin. Así que a nosotros nos toca como individuos hacer en ese tiempo lo que el Señor nos mandó a hacer. Velar, orar, predicar su palabra y seguir con la esperanza del Señor. Porque todo esto que hemos recordado aquí, ¿verdad? No nos podemos olvidar. Lo básico. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué hizo con nuestro pecado? Su resurrección, su obra. Y todavía nos falta lo que estamos esperando. Y en este intermedio quiere que hagamos la gran comisión de predicar a toda criatura. Amén. Así que damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por esta esperanza de vida eterna que tenemos. Damos gracias por el cumplimiento fiel de tu palabra y porque no solo eso, sino que nos amaste, nos perdonaste y nos diste tu Santo Espíritu para que nos redarguyera de pecado. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras ofensas. Ayúdanos y anímanos, Señor, en estas épocas donde la gente se ha estancado a mirar las señales y no a ver qué es lo que significan las señales para seguirnos moviendo, sirviéndote, hablando, llevando tu palabra. Ten misericordia de aquellos que se pierden. Toca los corazones, Señor. Y ayúdanos nosotros, tu iglesia, que está ahora estancada, que está escondida. Señor, a salir afuera. Señor, a predicar. Señor, a llevar tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén.